Bienvenidos a un nuevo episodio de Nagenaudios, un podcast en donde cada semana nos reunimos para hablar entre amigos sobre diversos temas de entretenimiento y cultura. Este es el podcast número 67 donde hablaremos de los mejores villanos de la ficción. Hoy Juan Camilo Vallejo no pudo estar, pero está Jorge Andrés, Muy buenas. Juan Carlos, Y sí, buenas a todos. John Hola a todos. y quien les habla, David. Bueno, y para cambiar un poco de tono esta semana tenemos un tema más ligero. Vamos a hablar de los mejores villanos de la ficción, tanto en cómics, televisión, cine, anime y videojuegos. Hicimos una pequeña selección con los mejores antagonistas. Y bueno, comencemos. En los cómics, ¿qué tenemos? ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor villano de los cómics? El Joker. El Joker, sí, ¿no? Sí, es el personaje por excelencia, el referente. Pero ¿por qué creen que sea tan importante, siempre como tan referenciado? Yo creo que es por ser la misma antítesis de Batman. Y que es o sea, es muy bueno en lo que hace, que es ser malo, ¿no? O sea, el man o sea, no le importa un culo todo y la misma como misticidad que tiene el Joker, que uno no sabe qué es lo que quiere. O sea, digamos, ahí vemos a Magneto, que Magneto en su maldad quiere algo bueno, que es luchar por los mutantes que son como él, pero el Joker es simplemente malo, es la maldad hecha personaje. Sí, pero no es como la maldad, como la pura maldad, como decir, no sé, Freezer, que es malo porque es muy, muy malo, sino es que le dijera yo, es como de la anarquía o de ser malo porque le gusta, tal vez. Sí, Es que la falta de motivación, la ausencia de información que tenemos alrededor del personaje, yo sí siento que le da como mucho ese valor, porque independientemente de que el man cumpla o no cumpla sus planes, ese tema de que uno realmente no tiene claro el man a qué le apunta, pero aún así hace cosas que son tenaces, como que sí lo pone en otro estatus. Muchas veces el man perdiendo igual gana, y no gana porque se cumpla su cometido, sino porque generó mucho daño en el proceso. Y ya arrastró a todo el mundo dentro de su propia locura también. Exactamente. Entonces sí siento que entre todos los villanos de los cómics, esto es ese villano que de verdad, si uno se lo planteara como de una forma más real, naturalmente asumiendo que no, en la realidad no existe esa clase de personajes, esto sí es un villano al que habría que tenerle bastante en un plano real. Sí, porque no tiene nada que perder. El Joker se caracteriza por ser multifacético, ¿no? Y pues a lo largo de la historia como que muchos autores han tratado de abordarlo de muy diferentes maneras, pero al ser tener una personalidad tan caótica, o sea, cada una de esas personalidades es perfectamente plausible, ¿no? Y cada una de esas maneras de expresar su locura y sus ganas de destruir el mundo son plausibles en un personaje como tan amorfo, digamos, en la manera de ser, en que no está tan definido que la única cosa que lo define es que no, sí, en que no le importa como nada, como que el nihilismo puro quizás, pero dentro de todo eso tiene un montón de maneras de ser el mismo de una manera destructiva. Y eso creo que es algo interesante del Joker, y es que ofrece muchas maneras de abordar el personaje. sí, ¿no? Y que uno intenta como darle una lógica de por qué es tan malo y hay como distintas orígenes del Joker y distintas teorías de quién es y por qué hace lo que es, pero realmente no existe como una teoría en sí y un origen en sí, ¿no? No se sabe quién es ni por qué hace lo que hace. Bueno, y otro villano que casi, o por lo menos para mucha gente es mejor incluso que el Joker como villano, es Magneto, que ya lo mencionamos aquí. Parte del atractivo de Magneto es precisamente lo que comentábamos ahorita, y es que en cierta forma pues hace parte como del mismo, pues es un mutante, ¿no? Entonces hace parte de los mismos mutantes y en cierta forma pues no es tan descabellado como las causas o los motivos que lo llevan a él a hacer lo que hace, ¿no? Que es incluso justificado, y es como un poco como la cara de la otra moneda de la lucha de los mutantes, ¿no? Sí, es que es que este man es como, o sea, si uno lo ve desde un punto de vista, Magneto puede ser el héroe. O
sea, si lo que quiere es defender a su, pues a su gente, claro está que, bueno, también tiene que ver los medios en los que quiere defenderlos, ¿no? Pero vamos que el fin no es ser malo como el Joker, sino es, pues es dar a conocer su gente y darle unos derechos y eso. Sí, lo que pasa es que también es un villano que tenemos que ver desde la perspectiva de la venganza. Es una persona que en su juventud pues tuvo que padecer todo este tema bueno, todo este tema de los campos de concentración, La perder a la familia de esa persecución. forma, la persecución, que ahora que hay que sumar del hecho de que no solamente tuvo que sufrir crisis políticas que afectan a los humanos, sino que también el hecho de ser mutante lo ponía en una posición incluso más vulnerable. Entonces digamos que eso sí como que lo construye como con un personaje lleno de esa venganza, que es curioso porque digamos que hay muchas situaciones y hay muchos momentos en los que se toca con el tema de querer apoyar a Javier. Y hay situaciones, hay momentos en varios cómics, como por ejemplo en la saga de la era Apocalipsis, en donde cuando por error viajan al pasado y matan a Javier, él termina volviéndose el líder de los hombres X. Entonces como que Magneto sí está un poco como en la línea gris sabemos que es malo, pero hay momentos en los que el man sí se puede interpretar como una persona buena, ¿sí? Es como ese concepto un poco entre ser villano y ser antihéroe. Creo que lo que define a Magneto sí es como esta delgada línea donde usted ya deja de ser héroe y pasa a ser como un vigilante, y es donde ya, pues, o sea, ya como que el fin es lo único que le justifica a usted sus acciones. Digamos que su causa ya se vuelve de alguna manera hasta terrorismo, podríamos decirlo. Entonces sí es como la perversión de la causa llega a hacer que usted se vuelva un villano, ¿no? Así la causa sea lo más justo posible. Sigamos con Lex Luthor. Bueno, está el villano sin poderes, Lex Luthor. Ese es interesante, y es que representa básicamente todo lo que no es Superman. Por eso a mí me parece un villano muy interesante. En sus orígenes pasó, pues era como un científico loco, ¿no? Y después ya pasó a convertirse como el superempresario lleno de plata, básicamente como la versión mala de Bruce Wayne. Pero sí, es como que representa todo lo que Superman no es. O sea, no tiene superpoderes, pues viene de una familia rica, y que sus grandes habilidades son más como aprovechar los recursos que no tiene, o su gran inteligencia para manipular y controlar a las personas. ¿Y cuál es la finalidad del Lex Luthor? Que no es que me ha quedado muy clara nunca. Ahí voy, meto yo la cucharada y cito del cómic de Justice de Alex Ross, en el cual resume bastante bien. Es quién decidió que necesitábamos ser salvados. Eso es lo que yo quiero saber. Y realmente ese es como el pensamiento del ex Luthor en todo momento. Siempre ha estado molesto con el tema de por qué Superman, un alienígena, una persona, un ente externo a la humanidad, esto es el salvador de esa humanidad. Es que en cierta forma creo que es como la envidia, ¿no? Porque él lo expresa de esa forma, pero también para decir por qué no puedo serlo yo mismo, ¿no? Exactamente. Y sí, por eso es que el man siempre quiere aspirar a ser como el defensor, sí, el que se contrapone desde la perspectiva de ser presidente, desde la perspectiva de, en algunos casos, él mismo mostrarse como el Superman verdadero. Como que él siempre está como buscando demostrar que la humanidad no depende de Superman para ser salvada, pero en gran parte de los casos realmente lo que el man implícitamente quiere decir es como la humanidad depende del Lex Luthor y no de Superman. Entonces sí es un caso de envidia definitivamente. Lo tiene chiquito. Sí, probablemente. Es extraño. Sí, es extraño porque, o sea, dentro de todo su discurso, Lex Luthor parece un humanista, y un humanista consumado, en la medida en que quiere, o sea, sí, que su propósito es que la raza humana sea como el tope de las especies, un poco suprematista en cierta medida. Pero sí, creo que su sueño se ha derrumbado al ver que hay seres que vienen al planeta Tierra y que son muy superiores tanto en habilidades como en inteligencia, como en fuerza, como en de todo
a los humanos, y creo que eso es lo que lo hace resentido, ¿no? Y también un poco, y es que Superman de alguna manera siempre es como que lo han representado como lo mejor que tiene la raza humana, pero él no es humano. Sí, como que todos los grandes valores que deberían definir a un ser humano siempre los han representado en Superman, pero él no es un humano, y creo que toda esa admiración que siente, pues, que sienten las personas hacia Superman, creo que eso es lo que en última le arde, ¿no? Pero no es, o sea, no sé, es que sí, pasa como de ser un gran humanista a ser un gran ególatra. Y entonces como que sus ambiciones terminan volviéndose su mayor defecto. Ujú, precisamente. Y bueno, eso en cuanto a cómics. Pasemos bueno, a la televisión. ¿Qué tenemos en televisión que es más bien como de años recientes, ¿no? Pues está Joffrey Baratheon. El clásico malo más malo que todo el mundo odie. Mm. Que tanto han intentado emular en otras series, incluso en la misma Game of Thrones, ¿no? Pero vea que a mí me parece más malo Ramsay Bolton. Tal vez porque Joffrey pues tuvo más poder, ¿no? De pronto tuvo más alcance y más impacto en la historia general de mucha más gente. Bueno, sí. Lo que pasa es que Joffrey es como el niño consentido, pues que tiene a su mamá que lo malcría, entonces hace, pues más que bien hace son tonterías. O sea, él es malo y se cree malo, pero o sea, en sus maldades hay más, es como tonterías, ¿no? Como que yo hago esto porque soy el rey, todos me tienen que hacer caso. Pero Ramsay Bolton sí es que o sea, hace las cosas por malo y no sé. Para mí siempre debe ser más de su Ramsay en cuanto a maldad. Es que hay como una dicotomía extraña, y es que mientras que Ramsay Bolton, pues digamos que tiene como motivos para ser malo, en la medida en que, digamos, es el hijo bastardo y que sí hay como tiene una necesidad interna de tener el reconocimiento de Lord Bolton para, pues dentro de su vida, ¿no? Y que pues el otro es básicamente una estatua de piedra porque es la cosa más estoica de la vida. Entonces como que en busca de ese reconocimiento como que trata de ser como que lo motiva a ser malo. Pero en el caso de Joffrey no encuentra esa motivación. Y, y es como el ser humano inherentemente malo, porque desde chiquito el hijo de pucha mataba gatos y perros, Gatos. como extraño. Y podríamos echarle la culpa a la crianza que le dio Cersei, que no es precisamente una perita en dulce, pero Myrcella y Y Tommen no son también, así. Son dentro de todo, pues, personas, sí, pues nobles. Pues sobre todo sí, Tommen, que todo es como bien. el que más, que dentro de la historia es como el que más tenemos referencia, porque Myrcella siempre se la pasó como en Dorne. No hay mucho que podamos decir sobre ella, pero sí, Tommen sí es una persona buena. Inclusive más en los libros, porque en los libros es un niño inocente que todavía juega con gatitos, y pues está como el paralelo, ¿no? Que mientras Mm. Tommen jugaba con ellos, el otro eh, les hacía ¿qué? Cesáreas a las gatas embarazadas para sacarle los gatos y matarlos a todos. Entonces sí, creo que el asunto con Joffrey es que sí podría ser como el villano inherentemente malo. Pero ¿no creen ustedes que Joffrey es como un tipo de persona que uno se encontraría en la vida real? Pues porque personas así que fueron malcriadas y que son caprichosas y que hacen siempre, que quieren hacer siempre lo que quieren y pasar por encima de los demás, siempre hay, ¿no? A lo Es que Vargas Lleras. uno lo podría ver un poco como, uno lo podría ver un poco como Joffrey es lo que pasa cuando las conductas que la misma sociedad controla no tienen como ese mismo límite. Sí, sí me hago entender, o sea, el sujeto Joffrey, realmente, sí, o sea, realmente todos, pues, todas estas personas que son como unos come mierda en la vida real, ¿m? Que naturalmente no van a matar a nadie porque socialmente están imposibilitadas de hacerlo, si pudieran hacerlo, muy probablemente podrían llegar a ser un Joffrey. Pues sí, tal vez es ese tipo malcriado, pero con poder. Sí, tal vez es como, Sí, es que en ese orden de ideas, digamos que el encanto que para mí tiene Ramsey es que, pues naturalmente, él tiene su interés, o sea, él quiere ser reconocido como
Lord del Norte y todo su Muy plan. Bueno, legítimo. comenzando que algo que de él tiene valor es que él tiene un propósito y lo alcanza. Que cuando lo alcanzó se le fue a la mierda, pero lo alcanzó. Y el camino que el man escoge para llegar a punta de eh, utilizar su habilidad para hacer una porquería, para hacerle daño a la gente, y que busca hacerle daño a la gente en donde realmente más le duela, o sea, como estratega, me parece muchísimo mejor villano, porque en última sí, o sea, Joffrey solamente hace cosas para hacer sufrir a la gente, ¿m? Precisamente por ese concepto del mal creado, mientras que Ramsay sí premedita mucho cada una de las cosas que hace, eh, y eso hace que cada uno de sus actos como que estén como llenos de esa maldad implícita, de esa maldad creada por ser un bastardo que se contrapone completamente a la forma en la que, por ejemplo, Jon Snow actúa. Entonces, por eso me parece también como un villano, de pronto no con tanto protagonismo en la serie, pero sí un villano más remarcable. No tiene que ser necesariamente exagerado, o sea, le pongo, no sé, pongo en contexto con el personaje de Tywin Lannister, que definitivamente es un villano, pero si usted lo ve, es un villano mucho más pragmático en la medida en que todas sus acciones también, pues, también están centradas en obtener pues, la mayor cantidad de poder. Y pues no se corta para nada, si tiene que enterrar familias enteras, lo hace. Pero, pero no sé, es que sí, o sea, tal vez suene un término crudo, pero no pierde la clase. Es que Es que es Ramsey el... es el que ejecuta él mismo lo que quiere hacer. Él no le da miedo ensuciarse las manos. No es como el Lord que hace todo desde arriba y tiene a sus vasallos que le hagan Pero, todo. pero, pero comparándolo ahí con lo que dice Jorge, digamos, Tywin Lannister mató a matar 2 bebés, pero era parte de un plan muy grande. Pero uno ve a Ramsay Bolton que se dedica a matar niñas por diversión. Es más villano, villano, ¿no? Es villano porque Que le gusta. quiere hacer la maldad y ya. Mm. Sí, sí, tiene esa dualidad de hacer cosas malas premeditadas para obtener algo y hacer cosas malas solamente porque es un piro. Sí, inclusive en el caso de Joffrey puede que hasta se trate con el fin de llamar la atención, pero en este caso sí, el caso de Ramsey es como solo por el fin por la mera necesidad de hacerlas, incluso creo, por la mera diversión de hacerlas, divierta hacerle el daño a las demás personas. Entonces creo que nos quedamos Yo, más con Ramsey que con Joffrey. sí, Joffrey Baratheon es el Justin Bieber de Westeros. Lo que pasa es que Joffrey es como esa primera vez que uno odia a alguien en esa serie. No, y lo que le digo, porque es más parecido a personas que uno se encuentra en la vida real. Uno como que le tiene más odio. Sí, sí, de acuerdo. Mm. Bueno, en televisión, ¿qué más tenemos? Pues uno de los grandes, si no el más grande, su majestad Gustavo Fring. Gus, el viejo Gus. El viejo Gus que pues es villano dentro de todo este asunto de Breaking Bad, pero es que en Breaking Bad quién no se salva de no ser también villano, ¿no? Sí. Sí, porque sobre eso sí, no sé, creo que también podríamos hablar de Walter White, ¿no? También. Y es, o sea, un personaje que pasa pues al lado oscuro del espectro La humano, por Met. así decirlo. Sí. Por pura y mera necesidad, pero después se dio cuenta que todo ese rollo de ser mafia le gustó y el poder lo corrompió, ¿no? Probaste el poder y te gustó. De golpe se podría ver a Gus un poco como la versión exitosa o más exitosa en términos de vivir más tiempo de Walter White, ¿no? ¿Será? No sé. ¿Qué? No sé. Es que Walter, a mí me parece que ya hacia el final como que empezaba a rozar la megalomanía, mientras que Gus siempre sí fue como mucho más inteligente en mantener el foco, en mantener el bajo perfil, en tratar de pasar por desapercibido, porque en el fondo él sabía que él tenía el poder, ¿sí? Y, y tenía el poder tanto teniendo la plata como el poder de ensuciarse las manos degollando a una persona para demostrar que sí tenía poder. Entonces creo que, no sé, si el problema con Walter es que no sé, tal vez sí le faltó como esa,
prudencia a la hora de conducirse. Pero No sé. pues en ese sentido, pues lo que dice Juan Carlos sí es cierto, ¿no? Porque es una versión de exitosa de lo que debió haber sido Walter. Porque pues Sí, en cierta forma uno se siente como medio mal de cómo termina Gus Fring, es porque pues él estaba haciendo las cosas, digamos, entre comillas, bien dentro de su propia lógica y había encontrado un modelo y... O sea, era todo muy sí, calculado y todo estaba pues sobre ruedas y llegó este loco y se cagó todo y por nada, pues porque terminó fue simplemente dañando todo. sí, exacto. Ahora Y, que también el riesgo, que es un factor determinante de Gus Fring, esto que está dispuesto a correr cuando acaba con todo este cartel arriesgando su propia vida con el tema del veneno y eso, es de esos momentos en los que uno dice como este man es el putas entre los putas, o sea, literalmente, o sea, literalmente al man le pudo haber salido algo medianamente mal y matarse por eso, y el man solamente porque valía la pena correr el riesgo lo corre y eso porque lo eleva mucho. Creo que es más de convicción más que de... Porque creo que Walter no tenía ese nivel de convicción o por lo menos de sentirse cómodo con lo que estuviera haciendo. Porque recuerdo también esa escena en la que él como que lo amenazan e intentan matarlo y que hay como una balacera y él simplemente sale como caminando así de frente y decir como que ¿qué hubo, pues? Aquí estoy. Así sin ningún temor de que... Porque sabía que no lo iban a matar, sino que todo era simplemente para amedrentarlo. Pero él es un tipo que se conoce su juego. No, y además la forma en la que nos lo introducen también, como el señor este atendiendo la pollería, así, todo sencillito, y después no se da cuenta de la clase de monstruo que es, me pareció, o sea, narrativamente hablando, como fueron construyendo al personaje, fue un bombazo. Y otro momento es en este en el que él habla con Walter en la casa, creo que es que lo invita a comer, algo así. Y que le explica más o ujú. menos sus motivaciones, ¿no? De que un hombre debe proveer a su familia, así a ellos les guste o no, y todo este asunto. Y es, o sea, si uno lo ve como que también la parte tanto como bonachona de Gus que mostraba en su vida pública como su parte oscura y escondida, todo responde también a esa misma motivación, ¿no? De ser es que esto es lo que yo tengo y debo hacer, sea lo que sea. Ahora que David menciona esa escena, nosotros nunca vimos, o sea, nunca salió la familia, aparte del hermano que mataron, nunca, él tiene otra familia, ¿no? Pues lo que da a entender ahí es que él perdió a su familia, pero que igual está haciendo eso por ellos. Más o menos como lo que le pasó a Walter, solo que él no se obsesionó como en mantener su vida anterior, sino que se resignó a que esa era su vida, que su familia lo iba a odiar, pero que él era el que los iba a proveer. Es que si uno lo ve, los dos son básicamente el mismo personaje, solo que hicieron las cosas de diferentes maneras, ¿no? O sea, tienen las mismas motivaciones y más o menos les pasa pues el orden natural de lo que les tenga que pasar en este mundillo. Pero son dos caras de una misma historia, ¿no? Venga, Ujú. en esta serie, eh, la del abogado, ¿cómo se llama? Better Call Saul. Mm. Ahí cuentan también historia de Gus. Él sale, pero es más o menos como lo mismo que vimos en Breaking Bad. No, no es tanto como del origen, porque eso pues ya lo mostraron. Ajá. Sino que es más pues los momentos como previos a encontrarse con Walter y cómo él va ganando terreno dentro de el cartel del norte de México y pues su rivalidad con Tío, que pues cuando en Breaking Bad ellos son rivales pero están ahí pues trabajando en la misma familia, pero bueno, y también pues de la situación del tío y de los Salamanca y de cómo llegaron a esa parte de la historia. Pero es más un poco, pues cuenta es solamente como esos momentos o años recientes, ¿no? No es tan atrás. Ya. Ese tío también Cabrón. es un villano más clásico, ¿no? Porque ese, digamos, hace un poco parte de, digamos, de todo ese imaginario del narco Mm. que tenemos. ¿Tío cuál es? Tío Salamanca, Héctor Salamanca.
El de la Eh, campanita. el de la campanita, la silla de ruedas. Tal vez, bueno, en la historia, durante Breaking Bad se ve más hacia los flashbacks, pero en Better Call Saul sí tenemos como una perspectiva un poco más directa de quién es el tío. Y sí, realmente era un tipo enteramente desagradable, ¿no? Uno en Breaking Bad, la muerte de Gus, uno dice, uy, como que qué putería todo esto y como todo el plan que se arman. Pero ya al ver el Cold Soul, uno dice, no, tío no merecía haber tenido esa venganza, parce. Sí, sí, y lo chistoso es que sí, que en últimas, o sea, sí, digamos, uno como televidente que tiene, digamos, como todo el espectro de cómo se ven las cosas, uno se da cuenta que en últimas Walter o sea, terminó sirviendo al villano, ¿no? Sí. Porque terminó dándole la venganza a Héctor Salamanca que siempre había buscado desde hace mucho tiempo. La cosa es que se mueren ahí los dos. Sí, pero ¿quién se lleva la satisfacción? Salamanca, sí. Sí. Sí, de acuerdo. Pues, y naturalmente Walter, pero sí, definitivamente sí no se merecía eso porque sí, Salamanca es pirobas. Pero dentro de todo sí, o sea, es que sí, todos los villanos en esas dos series están tan bien construidos que uno dentro de todos, así sea con el estereotipo del narco y tal, no sé, están muy bien hechos. Y creo que dentro de todo, dentro de sus motivaciones, como que lo hacen sentir a alguien realista, ¿no? O sea, sí, no son caricaturas. Que me parece que un villano, o al menos un villano dentro de este tipo de series, tiene que ser algo así, ¿no? Bueno, y hablando de caricaturas, el villano de la serie eterna, Charles Montgomery Burns. Pues el man se robó el sol, Le quita se robó, el dulce a Maggie, se robó 3 sí, ¿cómo es? $1 trillón. $1 trillón a Fidel Castro. A Fidel Castro. No, Fidel Castro se lo robó él. Ah, sí, 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 sí. Fue al revés, sí, sí, sí. Que terminó Sí. exiliado por robarse el billete de $1 trillón y se lo dio a Fidel Castro y se desapareció. Por consejo de Homero, ¿no fue? Sí, que Homero le dijo que sí. Que lo dejara ver. Pues en general las situaciones Burns, como por ejemplo en creo que es en el capítulo de las historias cortas, cuando la abeja pica a Smithers y en vez de ayudarlo, es como, ok, maldito zángano. Entonces, esa clase de situaciones tan Burns lo hace un villano inolvidable. Uy, lo de las dos puertas para entrar de los empleados y los empleados que regresan después de haber renunciado. Ush. Y todas esas trampillas que tiene para sacar gente de su oficina. Ujú. Sí, es la caricatura del villano. Sí, porque tiene todo, ¿no? De la megalomanía del poder, de tener mucha plata, de ser malo porque le guste. Y también otra parte que me parece muy, pues, interesante de este personaje es todo esto de un poco como lo desfasado que está de la realidad y de la historia, ¿no? Que todavía vive en este mundo por allá como prusiano, pues, en el que todavía cree que hay dictadores y... Pero toda su mentalidad está como atrasada, ¿no? Porque Mm. tiene este carro re viejísimo que pide que le llenen con diésel y, y también, y también o sea, examina los cráneos de las personas para determinar su profesión. Que tenía Sí, como, un sí, sí. consejo ahí de generales que ya estaban todos muertos, quién sabe desde hace cuánto por eso. Sí. Que cuando intenta ser bueno es aún más malo, que crea la red esta para sacar todo lo que hay en el mar y crear una pasta para cerdos. No, y también También, el del equipo de bolos, ¿no? Cuando intenta ser bueno y termina siendo todavía más malo. Precisamente. Ah, sí. Pero lo chistoso también es esa faceta de debilucho que sacó luego, ¿no? Es un viejo decrépito dentro de últimas. Bueno, y pasamos a los videojuegos. En villanos de videojuegos, ¿qué tenemos? ¿Por dónde comenzamos? Pues el clasicazo, Bowser. Bowser es como el primer villano, ¿no? El primer y único, ¿no? Porque una de las cosas un poco molestas, tal vez, de Mario es que siempre es como la misma historia, ¿no? De él. Bowser secuestra a la princesa y Mario tiene que rescatarla y si todos los juegos es como con la misma historia, ¿no? Ah, no, sí, la Eso, historia siempre sí, narrativamente pero siempre es la misma mierda.
Eso depende del Mario que usted esté jugando, porque hay algunos Marios en los que usted juega incluso con Bowser. Pero sí, los Marios principales, los más vendidos, pues el villano es Bowser y la trama siempre es la misma. Secuestra a la princesa por X o Y motivo, o secuestra a unas princesas por ser malo. Pero digamos que eso es, no sé, es como hace parte no solo de Bowser, sino también de Mario y de los juegos de Mario, ¿no? Uno no va a jugar Mario por su trama y por su historia, Sí, no, no, sino de que hecho es los como una juegos, excusa ahí para pasar mundos. sí, porque de hecho los juegos que menciona John donde Bowser no es el malo son los únicos y pocos juegos que destacan narrativamente toda la saga de Mario, ¿no? Sí, Los Mario RPG. los RPG y ¿cómo era el otro? Sí, los Mario y Luigi Star Saga y esos. Superstar Sagas. Sí, sí, no, sí, lo interesante es que sí, o sea, bueno, claro que sí, Super Mario Bros. Destaca porque es como el primer juego, trata de darle una narrativa, pensar los videojuegos como con narrativa un poco más compleja que no me dejo tocar de este bicho porque me mata. Entonces sí creo y que tiene un propósito fijo dentro de la historia. Entonces creo que por eso es destacable, por lo clásico que es, porque dentro de todo sí, sigue siendo un villano bastante unidimensional, ¿no? No hay mucho que destacar sobre él. Creo que es incluso más interesante el hijo de Bowser, ¿no? Bowser Jr. Bowser Jr. Sí, qué? que por un lado tiene como más personalidad y por otro lado, pues hay juegos donde declara que la princesa es su mamá y también se la roba, pero no es, sí, no es como y tiene como más presencia, en los juegos donde aparece, tiene como más presencia a lo largo del juego, que no el enemigo, que no es como Bowser, que solo es como el enemigo que solo aparece al final y ya, Mm. sino que uno tiene como más motivos de sentir a Bowser como un villano que al mismo Bowser, me parece. Pero el hijo de Peach, no. No, No es necesario, no, pero en Mario Sunshine sí hace una mención como que pero es como la mamá. Que yo la lo ve como una interpreto mamá, como tal que él vez. quiere, Sí, sí, como que la como es quiere mi raptar mamá, para que porque sea, es algo para... así como que Kiko ve al profesor Girafales y dice mi papi, algo así. Sí, es eso, sí, como que quiere que Peach sea la mamá porque Bowser se la está robando todo el tiempo. Pues bueno, Pero es pues, que, o sea, siendo honestos, sí, pues Pues sí. es lo más cercano a una figura materna que tenga porque pues Peach se la pasa más en el castillo de Bowser que en su propio Es que castillo. en el de ella. Sí. exacto, sí, hay una cosa que uno tiene que pensar ahí. ¿Realmente Peach está allá porque la secuestran? ¿No será que Mario no quiere aceptar que es el cachón más grande de la historia? El síndrome de Estocolmo al extremo. Sí, yo sí creo. En este último que salió, la cosa se lleva un poco más al extremo, ¿no? Porque ya es como a casarse y a la fuerza, ¿no? Antes era como un asunto hasta medio, entre comillas, romántico, porque sí, como que la rapto y soy el héroe que la salva. Pero en este sí la voy a obligar a que se case conmigo, viejo. Como que, Pero Bowser a como que, Peach. sí, sí. Ah, ya. Claro, no, sí, pues claro que igual Mario también se viste de novio ahí para ir a llegar a retacar lo suyo. Pues como más parte de la historia, ¿no? O sea, no creo que se Pues casen historia así entre comillas, ¿no? Sí, pues. Pues yo no sé, yo pensaba en eso, o sea, ¿será que, o sea, pues porque no sé cómo termina en Mario Odyssey, pero ¿será que sí, en este sí se terminan casados o sí? Pues ¿cuál fue el rollo alrededor de todo ese asunto? Pues es que De ver a también Peach como novia y a Mario. el asunto con Mario es que es una historia que se va construyendo sobre la marcha, ¿no? Eso ha cambiado un montón y pues si nomás Ah, pues Donkey Kong era el primer, como tal fue el primer antagonista de Mario, ¿no? Sí. Y venga, y dentro de esta historia, Wario, ¿qué pitos toca ahí? Ese man que... Wario es como el Bowser o sea, nació siendo como el enemigo final en un juego, se llama Mario Land 2, como por crear otro enemigo que no fuera Bowser. Ujú. Y es como el único juego en el que Wario ha sido el enemigo de Mario. El resto es, Wario es como el propio protagonista del juego, mm. o- pero villano solo ha sido como en uno o dos juegos. Igual Luigi sí es básicamente un invento ahí como para darle un cariño a Wario. Waluigi sí es que es una mierda. Para Sí, qué tener, personaje tan...
Tener más poco personajes valioso. en Mario Kart. Sí, de hecho sí, lo mismo esa princesa Daisy, la misma. Y Pero Daisy era lo mismo de Warriors, salió también en un reino ahí Ah, X, como para no no, sí. tener que rescatar siempre el mismo mundo. Ah, Es esa gente bien, parce, que como que está Wario como maldito Mario y lo odio y lo detesto. Y llama al man y como, venga, Waluigi, vamos a darle penca a Mario y a Luigi, que son unos perros y me caen mal. Y el man es como, no, parce, no. No es lo mío. Invíteme a Karts. A Karts sí. Sí voy. Hágale. me gusta su teoría, Juan Carlos. Waluigi es el malo de, ¿cómo llamaba este programa? Lazy Town. Sí, básicamente sí. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? Sigue The Boss. ¿Quién es de voz? El boss de cualquier juego. Eh, no, Mm, El boss Pues, genérico. pues sí, de hecho tiene un nombre todo tonto. Que, porque sí, The Boss suena todo tonto. Pero Boss es la que entrenó a Big Boss, que es como el padre de Solid Snake. bueno, Y en Metal Gear Solid. Pues lo interesante de ella es que básicamente ella no era mala. Lo único que siempre trató fue, o sea, a ella el gobierno la obligó a tener una misión en la cual ella se volvía la traidora y ella la asumió como tal. Y esa misión implicaba también, pues, darle muerte a Big Boss, que fue como su gran discípulo y él lo quería como hijo. Y la parte de la misión era darle muerte a él, ¿no? sí, la cosa Entonces, era que se acusaba a los Estados Unidos por un ataque nuclear y parte de como de librarse y evitar una guerra con la Unión Soviética, culparon a este personaje, a Boss, de que ella fue pues la que hizo este ataque. Entonces, la orden de ella fue hacerse pasar por la persona que empezó este ataque nuclear y a la vez pues meterse en el papel y confabular con todos los villanos que sí eran culpables de este ataque. lo trágico de todo el asunto es que eso mismo desencadena convirtiendo a Big Boss, que es como el héroe del primer Metal Gear cronológicamente, y al personaje que uno maneja y que es discípulo de esta persona, en una persona mala, ¿no? Lo que desenvuelve muchos juegos atrás, muchos juegos, pues adelante en el tiempo, es que él termine volviéndose un terrorista. Yo creo que lo que hace muy memorable a Voz es que pues Voz es una mujer, pero no sé, no es como la clásica mujer de videojuegos que es o muy sexy o la que hay que salvar, sino que es una vieja así, digamos, como que tiene como unos 50 años, Sí. que inspira no solo mucho respeto, sino también mucho miedo. O sea, que uno ve que el otro villano del juego le habla feo y esta vieja nomás con la mirada lo mira y ya lo hace prácticamente orinarse en los pantalones. Para mí es para mí es como el mejor jefe final que va a tener un juego. No, el escenario en esa pelea es muy teso, ¿no? Ese Mm. campo de margaritas y los pétalos volando y usted anda de bala. Bueno, otro gran villano o villana de los videojuegos es GLaDOS de Portal. Y bueno, aquí tenemos una villana que no es humana, sino que es una inteligencia artificial. Y creo que el atractivo o lo que lo hace tan intimidante es precisamente eso, ¿no? Que uno en Portal es básicamente una rata de laboratorio y GLaDOS es muy pragmática y básicamente todo lo que dice o hace es un poco una burla a la tragedia, a lo que para uno es una tragedia, pues tener que escapar de todo este lugar y para ella simplemente es un experimento. Pero viera que dentro de todo lo interesante, y es como usted lo pinta, sí, el juego de Portal básicamente uno es una rata de laboratorio, pero también está como su versión, ¿no? De cómo nosotros como humanos tratamos a las ratas de laboratorio, ¿no? Es quien tiene el poder ahí y teniendo el poder, cómo uno se comporta, porque pues nosotros lo justificamos en base a la ciencia, ¿no? Que lo estamos haciendo por un bien mejor y todo eso, pero en el fondo las justificaciones de GLaDOS son de alguna manera equiparables. Sí, ¿no? Sí, porque sí, él es muy, muy pragmático, pero solo el experimento por el experimento. Y pues y también como el contraste o un poco como la ironía y lo chistoso del asunto es que ella intenta tener cierta personalidad como con las cosas que dice o en la forma en
las dice, las frases o los discursos. Pero en últimas es una inteligencia artificial tratando de encontrarle sentido a algo que no lo tiene, ¿no? Y bueno, no, y toda esta parte en Portal 2 en la que es una patata. Muy chistoso. Ese humor que está utilizando permanentemente esto es muy entretenido. La canción del final de Portal 1 es muy, muy, muy divertida. O sea, es de esos detallitos que no le suman al juego, pero que a uno como que le gustan, como le complementan. Sí, sí iba a decir yo que me encantaban esas canciones. No, Y la 2 también es muy buena. lo chistoso es que si uno se pone a examinar la letra y es como toda romántica y optimista, pero al escucharla cantada por GLaDOS sí se siente toda artificial y sí, como desprendida de todo eso que lo hace un humano, sí. Toda, Ah, sí, porque hay una suerte de un caníbal y ahí en cierta medida bastante extraño. Bueno, y eso en cuanto a videojuegos. Ahora pasamos al cine, donde encontramos tal vez los más icónicos villanos. Creo que el más icónico, y no se puede hablar de villanos sin hablar de Darth Vader. Que bueno, Darth Vader es otro de estos malos, muy malos, que son malos porque sí, aunque bueno, en un principio, ¿no? Porque después le dieron toda una historia y un background al personaje, ¿no? Sí, pero tristemente todo eso, digamos, todo ese background motivacional que pudo haber construido el personaje queda muy disminuido por la pobre ejecución que tuvo, ¿no? Por esos diálogos tan clichésudos que tenía y esa actuación tan pobre. Y toda la historia de Anakin Skywalker pudo haber sido una gran historia, pudo haber sido, porque de hecho, si uno se fija, la historia de las dos trilogías es la historia de Anakin Skywalker, pues de cómo empezó, de cómo llegó a la cima del conocimiento Jedi y de cómo pues, se pasó al lado oscuro y de cómo se redimió al final, ¿no? Sí, es como una historia como de caída y redención, más que la historia propia de Luke, lo que uno pudiera pensar. Pero sí, con la primera trilogía como que todo eso se ve tan desdibujado y como que uno ya no. Pues en la primera trilogía, en las precuelas, me refiero. Sí, eso se ve como tan. Sí, en últimas hasta caído del zarzo, porque sí, es demasiado clichésudo y demasiado tonto. O sea, no, pues uno lo narra y sabe que en el fondo hay como todo un aspecto trágico ahí, pero es que si la ejecución no hace que uno no pueda tomarse eso en serio, o yo no puedo tomarme eso en serio. Yo estoy completamente de acuerdo con Jorge. La historia general, o sea, si uno lo mira como el niño que nació de los midichlorianos, que estaba destinado a ser quien le daba balance a la fuerza y que por culpa de una tragedia amorosa termina convirtiéndose en el villano más grande de su propia galaxia, que al final de cuentas tampoco se quisiera ser villano, sino que todas las circunstancias se dieron así y trata de redimirse al final. Como que uno lo mira en términos generales y sí es una gran historia. ¿Mm? Pero sí, completamente de acuerdo en que la ejecución, sobre todo en ese momento del cambio, sí se sintió un poco pachuca. Hay algo interesante de él y es que, digamos que por el hecho de tener todas estas habilidades Sith en un mundo en el que de golpe nadie más puede hacer como ese tipo de cosas, pues bueno, naturalmente Luke termina desarrollando la habilidad y antes de eso sí estaban los otros Jedi, pero en el momento en el que aparece él como el villano y es el único que literalmente puede matar a otra persona solamente con el uso de la fuerza, lo vuelve intimidante con respecto a cualquier otro personaje de ese mismo universo. Entonces sí intimida eso y sí intimida el hecho de que de todos los personajes que se presentan ahí, el man tiene como su propio visual, o sea, de él hacia abajo todo el mundo se ve un poco más dentro de una estructura jerárquica. Se siente él muy como el líder de absolutamente todo, incluso más que Palpatine. de Palpatine. Bueno, otro personaje icónico villano del cine sería Hannibal Lecter. Contrasta bastante con Vader también, y es porque, por lo mismo, lo que lo hace tan entrañable como villano es la actuación de Hopkins, ¿no? Que es lo contrario que pasó
con Vader, Anakin. y es que la actuación y el guión que le dieron a Anakin fue pues algo tan desastroso que como que terminó trivializando toda su historia. Mientras que en este sí, todos esos pequeños detalles y esos matices en la actuación y en el guión también escrito. Hay gente que como que hace ensayos alrededor de El silencio de los inocentes, como que comparan como los vinos que él pide como con las comidas que pues como con las partes del cuerpo que él come de los humanos y como cosas así. Hacen, o sea, como que está muy bien construido dentro de toda una serie de niveles que uno, inclusive como espectador, a veces no alcanza a entender. Y pues también que también colabora mucho que tiene una gran contraparte, ¿no?, dentro de la película, porque Jodie Foster también hace un gran papel ahí, ¿no? De esta policía que es un poco inexperta, pero tímida, pero que no es boba, sí, que no es, sí, no es el personaje tan tan ingenuo como uno pensaría, porque pues ella es inexperta pero no es boba, y que dentro de todo el otro también le empieza a tener cariño. Sí, creo que un punto en común en los buenos villanos es esa relación con el protagonista que resulta, cuando resulta tan íntima, ¿no? Como de encontrar esos puntos en común y lo perturbador que puede ser eso, ¿no? A mí hay algo que me gusta mucho de Hannibal Lecter es que es como un villano que puede ser muy, o sea, que no es muy desfasado de algo que podría existir en la realidad, ¿no? O sea, Mm. como que no me cuesta trabajo pensar que existe una persona en el mundo que analice a sus pacientes para ver si se los come o qué daño les hace. No, y lo realmente preocupante es que en el llegado caso en que uno se encuentra con una persona así, puede que termine resultando carismática, ¿no? Que ese es el problema con este individuo que, si bien pues hace toda una serie de cosas horribles, en medio de las conversaciones porque hay muchas escenas donde a él lo ponen, o sea, lo ponen desde el punto de vista de Jodie Foster, entonces es como si uno estuviera teniendo una conversación con él, ¿no? Mm. Entonces, y es a través de toda esa buena actuación, uno llega a sentir que es un personaje carismático cuando debería sentir una aversión natural hacia alguien que se come a otras personas, ¿no? Es un De acuerdo. encantador de serpientes, pues. Sí, sí, exacto, o sea, es alguien, o sea, así que tan manipulador que esto. ¿Ustedes cómo ven la actuación que hacía este Matt Nicholson en la serie, en la otra serie? Era buena. Creo que era de las pocas cosas buenas. Sí, eran las únicas cosas rescatables de esa serie. Es eso y la parte visual de las muertes, que creo que es un componente de la saga de todas las adaptaciones de Hannibal, como la presentación de las muertes, Mm. que es Y no solo la estéticamente muerte, por ejemplo. bastante... Creo que, sí, creo que aun cuando con todos sus problemas en materia y la actuación por otros lados, pero creo que también el aspecto visual sí está muy bien cuidado. Por ejemplo, cuando Hannibal cocinaba, por ejemplo, Mm. y todas estas cosas que en el Se pueblo veía rico, se veía se veían muy delicioso. ricos. Y es ese mismo, o sea, la acción que uno tiene hacia Hannibal, que mencionaba antes, que debería ser algo extremadamente desagradable, logra convertirse en algo, no sé, atractivo. Mm. Pues madre, sí, es como perturbador, ¿no? Un poco. Tiene mucha clase de personaje, sí. Sí. Qué grande. Es la clase, el truco del personaje está en eso. Cuando uno lo contrasta con el dragón rojo, por ejemplo, esto, claro, son dos personajes completamente diferentes y su psicología son dos cosas completamente diferentes. Pero esa misma clase, esa misma claridad con la que Hannibal hace las cosas, hace que sí, que uno de algún modo justifique su actuar, porque una persona que se muestre mmm, tan convencida, tan segura de lo que hace, realmente uno no siente que está haciendo algo incorrecto. Bueno, y pasando a otros villanos, tenemos también a Lord Voldemort de Harry Potter. Bueno, que Voldemort es durante gran parte de la historia
el villano que nunca se ve, ¿no? Siempre está en las sombras, escondido, haciendo de las suyas, todo el mundo le teme, nadie dice su nombre, nadie habla de él, pero siempre está ahí, ¿no? Eso también Sí, creo un que Bowser. es uno de los grandes elementos que lo hace icónico, ¿no? El que no se puede nombrar. Eh, viera que a mí me parece que era más interesante cuando no se podía mostrar, cuando estaba muy oculto y tal. Ya cuando empieza a aparecer como que, no sé, como que se desdibuja un poco todo ese halo de misterio que tiene. Y claro, porque nunca va a responder la expectativa o la forma en la que uno se lo imaginaba, ¿no? Nada, y menos que termina siendo un tipo sin nariz, que habla así como medio, como serpiente, así como con la lenguichopa y, sí, no sé, no, sí, no, tristemente no sé, llega a ese punto donde no da la talla. Y que también se vuelve como el villanito este caprichoso, ¿no? Sí, es un poco, sí, un Hitler, pero además, Es que es un Hitler, sí. Lo que pasa es que antes de eso que es el Cáliz de Fuego, esto, Sí. sí, antes de esa, digamos que el hecho de que el man sea como el innombrable, el sujeto este que en algún momento fue todo un villano, como que toda la leyenda que hay detrás de él lo hace ver gigante. Eh, pero una vez que comienza a aparecer como personaje, sí se comienza a volver un poco más aterrizado, como, sí, eso es un malo, ¿m? Pero pues es un malo que hace cosas de malos. ¿Sí? Es como muchas veces la leyenda suele ser un poco más grande Ajá. eh, que la persona. Y creo que es lo que le pasa, que mientras que esté como leyenda funciona mucho porque cada quien tiene su imaginario de lo que es y cada quien siente como ese temor, aunque cada quien le pone cada quien se imagina el coco, mientras que ya viéndolo ya se siente un poco más como, bueno, pero viejo, te estás ridiculizando. Pero también es interesante, ¿no? Que sí, realmente muchos villanos, incluso históricamente es más como el mito sobrepasa a la persona, ¿no? De acuerdo. Bueno, y para terminar este tema no podemos dejar de hablar de anime. Tenemos a Makoto Shishio. El que desafió al diablo cuando se murió. sí. No, volviendo a nuestro tema de Rurouni Kenshin, de Samurai X, fue como el villano de la primera gran saga, y creo que es la mejor saga, porque ahí para allá antes esa historia como que ya no tiene mucho misterio. Entonces como que tenía un trasfondo de que trabajaba de los reformistas, de los que estaban tratando de tumbar el gobierno, pero el tipo se volvió tan asesino que tuvieron que contratar a otro asesino para darle muerte, y al final lo terminaron quemando, murió. Entonces, gracias a que no murió, entonces todo su cuerpo absorbió todo el calor y entonces puede encender las cosas. Y ahí se volvió un poco ridículo el asunto. Pero digamos, su filosofía de vida también es bastante carismática, me parece a mí, porque consiguió como un gran número de seguidores y los bautizaba con fuego, tocándole la cabeza con la mano. No, y era muy teso. Una de las cosas que más me gustaba de este man, bueno, era como su relación con los demás, con la mujer con la mujer que tenía que la mató porque sabía que ella quería, que ella iba a estar muy feliz de haberse sacrificado por él, Ah, o como crió al otro niño que también abusaban de él, que se volvió un asesino así súper teso también. Creo que sí, para mí es de los mejores villanos que hay en el anime. O sea, a pesar de lo ridículo que sí, que es un Freddy Krueger, pero sin sí. tantos poderes, pues es muy teso, es muy, muy bueno. Pues digamos que a mí no me molestó mucho eso, porque pues digamos que el universo de Rurouni Kenshin sí siempre ha sido como muy aterrizado. Sí, o sea, aterrizado en medio de que estamos hablando de técnicas especiales que tenía Kenshi Sí, que si las llevamos al plano de lo real, pues no existirían, pero pues sí, digamos que tienen cierto sentido, entre paréntesis, y si este sujeto pues le prende fuego a la espada. ¿Mm? Y creo que eso es como ese nivel de desafío superior al que tiene que enfrentarse Kenshin en algún momento, que es como lo que me parece interesante. ¿Mm? Sí, o sea, es como
normalmente a los otros enemigos, el man como que se vuelve un poco más técnico el tema. En esta, pues sí, es como, bueno, y en Kenshin en algún momento se enfrentó a alguien con metralleta. Lo que pasa es que este sujeto es como el que tiene la metralleta y la sabe usar. ¿Mm? Entonces sí como que le daba otro nivel. Cuando alcanzar al sujeto, ¿sí? Toda esta gente que lo está rodeando, que el man se rodea de un grupo de guerreros que cada uno es bastante destacable, pero Shisho está a un nivel mental superior que lo ayuda a dominarlo. Entonces digamos que ese tipo de cosas lo vuelven más interesantes, ¿sí? Porque realmente el man no es solamente fuerza técnica, asesino, sino el man también ha sabido manejar su inteligencia emocional para poder organizar a este grupo de vándalos que por norma general siempre terminan como yéndose por las ramas. Entonces sí me parece que ese constructo de la historia, o sea, como se formó narrativamente todo para poder llegar a Shisho, es como lo que lo vuelve un buen villano. Y que al final cuando lo derrotan, incluso muerto el man, es como, pues si ya estoy muerto, pues le voy a quitar el trabajo al diablo. Le da como también ese toque de clase, ¿no? Claro. Y visualmente Y el villano es impresionante también. sí. No, y dentro de todo, después de muerto incluso quedan consecuencias, ¿no? Porque después de la pelea con Shishio, Kenshin ya no vuelve a ser igual, ya no puede pelear de igual porque lo dejó tan cascado que ya no puede llegar al mismo nivel que tenía antes de esa pelea. Como que siempre va a quedar como la sombra de, de Shishio haciendo las suyas ahí, ¿no? Vea que yo me he visto 3 veces Samurai X y nunca he visto más allá desde que se muere Shisho. Es que ahí para allá ya no, sí, no tiene sentido. Después es una saga, inclusive creo que de ahí para allá es como invención del anime, ¿no? Porque se inventan esa como La saga de los de, lo- cristianos. de la saga de los que llegan a evangelizar a Japón. Y después está la saga de estos locos que eso es básicamente como Dragon Ball Z, ¿no? Porque son como locos que controlan las energías de la Tierra y Ay, sí, sí. hacen kamehamehas. Listo. Bueno, tenemos a Light Yagami, que es protagonista y antagonista. Es chistoso, pues no sé, o sea, a mí me parece un personaje muy bien construido en la medida en cómo pues bueno, si bien tiene todo el poder que le confiere la Death Note, eh, básicamente todas sus peleas son en el ámbito de la inteligencia, ¿no? Y de la astucia de poder superar pues a su antagonista L, pero pues dentro de todo el mundo real, ¿no? O sea, como, no sé, desde que mete el televisor en la bolsa de papas fritas cuando lo están vigilando no, así, hasta, no sé, inventarse un mecanismo que queme la gaveta por si se la llegan a pillar algún día, hasta tener un pedacito de hoja de Death Note dentro del reloj y escribe con sangre. Entonces creo que sí, es como muy astuto y recursivo la manera como se inventan este tipo de cosas, ¿no? A veces como un poco pelea como, no sé, como el inspector Gadget o alguna vaina así. Todos los recursos locos que se inventan. Pero sí, creo que sus peleas se trasladan en la mayoría de los casos hacia un ámbito mental. Creo que eso es lo que me parece interesante del personaje. Ya llega un punto y lo chistoso es que los que aman a Yagami Light dicen que no, que él tenía que el mundo en la vida real sí necesita un Kira que empiece a matar a todos los que hacen el mal para ver si salvamos al mundo y que no sé qué. Sí, entonces ya se vuelve un asunto como de supremacía y limpieza social, lo que escucho en materia de argumento por parte de los que aman a Yagami Light. Pero pues no sé, o sea, es tonto porque el tipo era alguien que hacía todo eso por mero aburrimiento. O sea, él le llega a la Death Note porque está aburrido y básicamente Ryuk nota que está aburrido y le tira la Death Note. Todo lo que hace es a base de aburrimiento, porque sabe que es una persona muy inteligente que está frustrada con su vida. No es porque realmente tenga un delirio de grandeza de tratar de salvar a la humanidad siendo mejor. No, empezó matando gente por curiosidad y al final como que a Death Note le subió los humos a la cabeza y ya, pero no es como que si alguien, no hay
deseo inherentemente bueno dentro de sus motivaciones. Entonces es chistoso como la gente como que tergiversó esa idea como para justificar sus motivos. Es el deseo más bien de sentirse superior al resto, ¿no? Porque Sí. busca sentirse superior a él, a la policía y al resto de la humanidad, de ser el Ah. único juez y verdugo de todo. A mí ese personaje honestamente siempre me generó un poco de conflicto. Bueno, realmente la serie siempre me ha generado un poco de conflicto porque si bien sí está muy bien construida y muy bien contada, hay momentos que para mí rayan en lo ridículo, como cuando se ponen a hacer overthinking en el partido de tenis, que es como, esto es tonto. ¿Mm? Muy anime. Sí. Sí, esa parte es muy tonta. Ahora que también, digamos que si bien es cierto que el man realmente solamente eh, quería ser como ese juez, no sé, el tema de matar gente mala, gente guilty, no me parece tan interesante como el hecho de matar gente que políticamente tenga influencia en el cambio que puede generar en el mundo. Ese tipo de cosas no se tocaron. De, ups, la cagué, maté a un inocente, este tipo de situaciones en las que de verdad se hubiera podido sacar como una historia más elaborada. Entonces como que me queda de ver un poco eso que se queda como en el villanete este de Atrápame si puedes. ¿Mm? Sí, como que se queda un poco en eso. Sí, para mí eso es light. Es ese juego de me escondo, me busca, me escondo, me busca, me escondo, me busca. Pero ya a un nivel como más mental siento que así muy inteligente que el man fuera, no era. ¿Mm? Sí, que tenía sus pepazos para no dejarse, pues sabían cubrirse, pero realmente lo que el man hacía no lo vi como tan pensado. ¿Sí? O sea, el matar gente, pues, bueno, mataba gente mala y eso está bien y la gente lo considera bien, pero pues hay muchas clases de maldad, entonces matar como a la gente que hace maldades evidentes, pues no me parece tan interesante. ¿Mm? Es por eso que el villano a mí me la suda un poco. Bueno, y hablando, digamos que no son para nada sencillos, el villano por antonomasia de todo anime, Freezer. Ah, sí, pues él es el clásico, ¿no? O sea, Mm. no necesita mayores motivaciones más que ser el más fuerte y conquistar la galaxia. Creo que, pero que eso no, o sea, aun cuando es un villano dentro de todo simple en materia de construcción, no deja de ser un villano carismático, ¿no? O sea, y creo que de todos los villanos que pasaron por Dragon Ball, es como el más emblemático, me parece a mí. Aun Sí. cuando Dragon Ball ha tenido grandes villanos, por ejemplo, Piccolo también era un excelente villano. Y Vegeta dentro de todo también. Sí. El lado de su niño, de niño consentido con problemas también, como que lo hacía en cierta manera atractivo. Pero no, Freezer sí es naturalmente el top. Pues no por nada lo han resucitado un montón de veces y todos los Pues sí. villanos a partir de ahí básicamente son una copia de Freezer, ¿no? Como Cell o como Majin Buu que pues, se van transformando y van mutando a su versión Ultimate. Sí, es cierto. Mm. ¿No? Y además porque cuando comienza a hablarse del tema de Freezer, Freezer realmente se siente un villano completamente inalcanzable. O sea, Sí. digamos que en medio de todo, Piccolo era fuerte o los Saiyajines eran fuertes, pero el entrenamiento le da a uno para, para lograr alcanzar ese nivel. Pero si no es porque Goku sobrepasa esa barrera del poder y se vuelve Super Saiyajin, literalmente no lo hubiera podido derrotar, porque Freezer está en otra escala, o sea, genera una nueva escala Sí. de poder en toda la serie. Sí, es que inclusive es interesante como cuando llegan primero Gohan y Krillin a esto y se encuentran con un universo de tipos muy fuertes que hasta el mismo Vegeta, que fue el que les acaba de romper la jeta a todos en la Tierra, les tiene miedo. Y estos son los rangos bajos, porque Freezer, o sea, los rangos bajos de Freezer, como, sí, de Freezer debe ser una caca. Y no hace mucho,
solo es como mera presencia porque siempre se la pasaba como sentado en su sillita. No, y además también ese segundo contexto que le comienzan a dar con la historia de Bardock y todo eso. Ah, Sí, cuando uno mira que el sujeto no solamente es el emperador del universo y ya anda por ahí, sino que también es el causante de la extinción de los Saiyajin, como Vegeta es plenamente consciente de eso, y mucho que puede hacer o sea, el resentimiento sí lo tiene, pero sabe que el man está a otro nivel, que no vale la pena ni siquiera intentarlo, y como Vegeta como que le confiere a Goku esa responsabilidad de venga el orgullo de los Saiyajin, independientemente de que ser Saiyajin para usted valga cero. Esto, que es lo mismo que ese sentir de Bardock, esa impotencia de querer salvar a su pueblo, que no es tanto por su pueblo, es más como por su orgullo Saiyajin, pero que el man sigue estando en otra escala. Sí, siento que Freezer es como ese primer gran villano que uno llega a conocer. y aún con todo lo poderoso que era, es un villano muy crítico, ¿no? Muy aterrizado dentro de todo porque sabía que los Saiyajin pues tenían mucho número y podían volverse muy fuertes y por eso los eliminó, ¿no? Y lo mismo, ya cuando se vio desesperado y que vio que Goku le estaba dando en la jeta, pues tomó la decisión más lógica y es, yo puedo vivir en el espacio y usted no, entonces puedo destruir este puto planeta. Sí, también. Sí, fueron como Sí, 20 episodios, entonces como que dentro de todo es un villano bastante analítico. Y bueno, yo creo que con eso terminamos, ¿no? No. Estuvo muy Entonces, pues largo se nos este quedan podcast. muchos, Sí, en el tintero, pero es que sí. de los peores mejores villanos o de los peores villanos. Bueno, eso está muy Es que largo no estaba Vallejo. está muy largo como para hacer recomendaciones. No, está bien así. Con el corazón de perro, señor Burn, el diablo con dinero. Y bueno, con esta noticia terminamos. Muchas gracias a todas las personas que escuchan nuestro podcast y que la recomiendan con sus amigos y conocidos. No olviden que pueden dejar su comentario opinando sobre el tema de hoy o si quieren sugerir nuevos temas. Pueden encontrar todos nuestros podcasts anteriores en enajenautis.com y seguir más noticias en nuestra página en Facebook. Estamos llegando al final de esta temporada 2017, últimos episodios, y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao, Living vs Ninja.